Amén. Antes de comenzar entonces a compartir la palabra, ahí donde están, les pido que me acompañen. Vamos a orar y pedir al Espíritu Santo y al Señor que sea nuestra guía y su palabra sea la que nos ilumine esta mañana. Oremos. Padre bueno, Padre santo y bendito, estamos delante de ti. Te rogamos que seas tú quien tome control esta mañana de tu palabra, de cuánto se va a compartir. Que seas tú a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, enseñándonos, trayendo palabra a nuestra vida, limpiando todo aquello que no te agrada y sobre todo, Señor, edificando a tu pueblo, edificando a tu iglesia, edificando a las familias, restaurando, Señor, cualquier dificultad por la cual estemos atravesando, sea en salud, sea en economía, sea en relaciones familiares, cualquiera, Señor, la ponemos delante de ti, que sea tu palabra alentándonos para saber cómo aplicarla, Señor, y tenerla firme en nuestro entender. Y que esto dé fruto, Señor, y pueda darte la gloria en todo tiempo y bendecir a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que me des fuerzas para predicar tu palabra, entendimiento y sabiduría. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana quiero compartir con ustedes una prédica que he titulado La defensa eficaz, la defensa eficiente y eficaz. Porque una defensa puede ser eficiente, pero lo importante es hacerla eficaz. Y vamos a darnos cuenta, vamos a comparar a través de las Escrituras cuál es la diferencia y cómo hacer esto realidad en nuestra vida. Judas continúa enseñándonos a través de su carta. Saben que hasta algunos domingos atrás hemos comenzado a ver la carta de Judas. Hemos visto enseñanza profunda en los anteriores domingos y ahora esta carta nos muestra la importancia de que todos nosotros como hijos de Dios vayamos más allá en relación al uso que le damos a las Escrituras. Yo estoy seguro que todos los presentes acá tienen por lo menos una Biblia en su poder. Si la tienen en su casa, es una hermosa Biblia, algunos la tienen en su celular, pero tienen en su poder por lo menos una Biblia. Incluso hay otros que tienen más de una. Y aprovechando y echando mano de todas las herramientas que tenemos hoy para el alcance del estudio de la palabra, hay Biblias de estudio, tenemos diccionarios bíblicos, concordancias, léxicos y un montón de cosas que nos enriquecen el estudio de la palabra. Pero yo quiero hacer una pregunta, y esta pregunta es para todos sin excepción. ¿Cómo podemos medir el alcance en nuestra vida que está teniendo las herramientas cotidianas, pero sobre todo la palabra de Dios? ¿Cómo podemos medir el alcance de la palabra de Dios en nuestra vida? Y esa es una pregunta que necesitamos meditar. Y a través de la enseñanza que nos da Judas en este pasaje que vamos a ver, de los versículos 8 al 11, porque él nos advierte sobre los falsos maestros, pero a través de la enseñanza de los falsos maestros nos muestra en lo que nosotros debemos cuidar en nuestra vida personal. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito, la meta que tengo para esta mañana es que juntos podamos encontrar la diferencia entre la eficiencia de la palabra de Dios en nuestra vida y su eficacia. Son dos elementos que debemos tomar en cuenta, ¿de acuerdo? La eficiencia de la palabra de Dios y su eficacia, ¿ok? Leamos juntos Judas, versículos 8 al 11, ¿de acuerdo? Judas 8 al 11, dice la palabra del Señor. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, Judas toma varios segmentos del Antiguo Testamento y yo creo que necesitamos entenderlos para saber qué nos quiere decir esta mañana y cómo aplicar esto a nuestra vida. Vamos a reconocer primero las tres actividades cotidianas de los falsos maestros.
y cómo estas actividades cotidianas pueden reflejarse en la vida de quienes están a su alrededor. Y es algo que debemos conocer y evitar. Judas se refiere a los falsos maestros como soñadores y está dando a entender que esos hombres pretendían tener sueños o visiones de supuestas nuevas revelaciones. Nosotros entendemos por las Escrituras que la revelación ya ha sido cerrada. Es más, hoy en día no podemos orar por una revelación. Debemos orar porque el Señor, a través del Espíritu Santo, ilumine nuestro entendimiento para entender, para conocer, para vivir lo que ya ha sido revelado por el Señor a través del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta. Estos soñadores pretendían decir o dar a entender que tenían nueva revelación. Y lo mismo sucede en nuestro tiempo, porque deja en evidencia que las artimañas del diablo no han cambiado hasta este tiempo. Hoy en día encontramos a predicadores, digámoslo así entre comillas, que prefieren que se les denomine profetas o apóstoles, y también lo hemos visto a través de un taller de dones, que estos son dones que el Espíritu Santo dio en un tiempo específico, y hoy en día todos podemos ser profetas porque en realidad estamos profesando la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Profeta quiere decir eso, profesar la palabra de Dios. Y hemos visto que los apóstoles son los enviados. Apóstol quiere decir enviado. Cristo envió a los apóstoles con una misión especial. Hubo un tiempo en que la iglesia envió a otros hermanos y eran los apóstoles de la iglesia. Así que esos dones cumplieron una hermosa misión en la vida de la iglesia. Hoy en día, el título más hermoso que podemos tener nosotros es el de siervos del Señor. Lo hemos visto también. Entonces, estos falsos maestros actúan a través de 3 actividades cotidianas y se presentan de esta manera. Y nosotros podemos reconocerlas fácilmente. Judas da frases para esto. La primera actividad dice, mancillan la carne. Ahora, ¿qué quiere decir esto de mancillar la carne? La palabra de Dios nos muestra sin lugar a dudas que una verdadera vida cristiana es evidente cuando percibimos un claro compromiso y evidencia de santidad. La santidad no la producimos nosotros, amados hermanos. La santidad la produce el Señor en nuestra vida, porque Él va limpiando nuestro corazón de todas las inmundicias que hay y Él va quitando todo esto y produce la santidad de adentro hacia afuera y es evidente para las demás personas que allí está obrando el Señor en nuestra vida. Y eso es lo que debemos buscar nosotros. Y esta santidad, que no es otra que la que opera el Espíritu Santo en nuestra vida, es la que constantemente está en oposición a la naturaleza humana con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pablo lo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 4 y nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos un llamado a andar conforme al Espíritu y no según los deseos de nuestra carne, los anhelos de nuestra pecaminosidad humana. A los falsos maestros no les interesa la santidad, es más, no la enseñan y tampoco la viven. Y esto lleva a mancillar la carne. El llamado de Judas para nosotros es que nosotros podamos evaluar nuestra vida a través de las Escrituras y ver cuán eficiente y eficaz está la santidad en nuestras vidas. Cuán santos, cuán apartados para el Señor hemos sido o estamos siendo. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras relaciones personales y familiares ¿están reflejando una santidad que el Señor quiere para nosotros? Porque si no lo estamos haciendo, estamos dejando de lado la imagen de Cristo en nuestra vida. Y recuerden que ese es el sello a lo cual nosotros estamos apuntando y también a lo que el Señor está apuntando en nuestra vida. Cuando Él nos tomó por hijos, nos quiere y nos está conformando todos los días a Cristo Jesús. Lo segundo que dice Judas es que estos falsos maestros rechazan la autoridad. Y aquí hay un punto crítico que debemos tomar en cuenta. Porque ellos no respetan al Señor.
porque su objetivo en realidad es adueñarse del rebaño del Señor. Hay un dueño. Y una manera de reconocer es notar que se consideran o tienden a considerarse superior a las personas. Y eso es peligroso, porque no hay nadie que esté por encima del pueblo del Señor. El único que está por encima, por cuanto es cabeza, es Cristo Jesús. Todos nosotros somos iguales entre hermanos. Y eso es una gran bendición. Y a veces pensamos que el liderazgo está por encima, y lo hemos visto muchas veces. En realidad el liderazgo está por debajo, porque es el liderazgo que debe servir al pueblo con entrega y con amor. Y los falsos maestros tienden a desobedecer o rechazar la autoridad. Primero, la autoridad establecida, que es Cristo, que es el Espíritu Santo y que es la palabra, nuestra única fuente de fe y conducta. Y hemos visto que el Señor delega autoridad a hombres que conducen a la iglesia, y ellos pues fueron establecidos por el Señor con un propósito. Y también dice la palabra que nos sujetemos en amor, para que cuando toque dar cuentas a la autoridad, pues lo haga con amor. Entonces, estas personas no tienen la menor intención de sujetarse a pastores o líderes establecidos. Y esto es peligroso, porque cuando no nos sujetamos a la autoridad, pues entramos en una vida de desorden. Y pensamos que no, estoy yo hoy con el Señor, yo rindo cuentas al Señor. Esto es tremendamente peligroso para nuestra vida, porque el Señor ha establecido personas que nos van a guiar para esto. Y estos hombres niegan la autoridad de la palabra, desplazan su enseñanza bíblica y según ellos dan o tienden a dar un mensaje actual. ¿Sabes? La palabra es actual. La palabra es atemporal, no tiene tiempo. Es la misma de hace cientos de años, la misma hora, y será la misma hasta que el Señor venga. Y su eficiencia y eficacia continuará perfecta hasta que el Señor venga a recoger a su iglesia. Así que no necesitamos de mensajes actuales que usen los versículos de la Biblia como un trampolín. Necesitamos escuchar la palabra del Señor, predicada versículo a versículo, para saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Necesitamos eso, porque estos hombres evitan predicar pasajes que cuestionen la ligereza moral. Y a veces van a escuchar que cuando se entrevista a estos hombres dicen, no, yo predico el amor de Dios. Yo predico que todos somos hermanos. Yo predico que todo debe ir en armonía. Está bien. Pero ¿y dónde está el hecho de que también Dios es justo y es fuego consumidor? ¿Dónde está el hecho de que el Señor nos llama a santidad? ¿Dónde está la predicación que lleva a los hijos de Dios a vivir sujetos a la palabra? Necesitamos hombres que prediquen así la palabra. Tiempo atrás yo les comenté que mi labor acá es hacerlos sentir incómodos, porque eso es lo que la palabra hace. Nos hace sentir incómodos con nuestro propio pecado para que lo abandonemos y lo dejemos y nos santifiquemos delante del Señor. Y es una labor que cuesta mucho, porque a mí me encantaría predicar cosas que a todo el mundo les guste y llenar este lugar, pero tener a gente tal vez convencida de que Cristo es el Señor, pero no convertida y sujeta a Cristo. Es por eso que tomar este camino de predicar la palabra tiene consecuencias, pero también tiene consecuencias para bendición eterna. Y a eso es a lo que nosotros apuntamos. ¿Qué más hacen estos falsos maestros? Porque nos habla de 3 actividades, hemos visto 2. La tercera es que blasfeman de las potestades superiores. ¿Y eso qué quiere decir? Que estos falsos maestros blasfeman, hablan mal de autoridades superiores. Hablan mal. Y las falsas enseñanzas traen continuamente el desprecio y la no sujeción a la autoridad. En cualquier ámbito, no solamente dentro de la iglesia, sino también en la parte gubernamental o en la parte familiar,
Hoy en día las familias están sufriendo serias crisis de falta de sujeción a la autoridad y necesitamos retomar esto. El Señor ha establecido un orden para la familia en bendición y los que forman parte de esto deben conocer su rol y vivirlo para la gloria del Señor. De la misma manera, en el ámbito gubernamental, yo entiendo que podemos pasar y estamos pasando por circunstancias en las cuales las leyes que se están dictando, las normativas nos llevan o pretenden llevarnos a ir en contra de las Escrituras. Obviamente debemos tener la cabal manera de pensar para que esto no sea así. Pero también pues el Señor muchas veces actúa a través de estas autoridades y debemos estar atentos al mover del Señor. Es fácil tener palabras de desdén contra autoridades establecidas. Y ahí vemos cómo está el Espíritu Santo en nuestra vida, si lo hemos apagado, si estamos llenos de Él, si estamos apartados de la santidad. Es algo complicado en el cual hoy estamos siendo aprobados. Lo mismo en la familia, lo mismo en la iglesia. He hablado mucho de la defensa eficiente y eficaz. Vamos a ver el ejemplo que Judas nos da al respecto. Leamos el versículo 9 con atención. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Yo sé que este ejemplo puede parecer muy extraño y en realidad es el único lugar de la Biblia donde se habla de este pasaje o de este momento en la vida del Antiguo Testamento cuando Moisés murió. Pero con seguridad, si está acá, fue revelado por el Espíritu Santo y necesitamos conocerlo. Porque nos está hablando de una disputa por el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel, porque ese es el orden al cual pertenece, es un arcángel, por cuanto fue en ese tiempo el custodio del pueblo de Israel. Y está hablando su disputa contra un querubín, el más hermoso creado por Dios, quien decidió albergar pecado en su corazón y cayó. En ese tiempo conocido como Lucifer, ahora conocido como Satanás. Entonces una disputa entre los dos por el cuerpo de Moisés. Y la muerte de Moisés está relatada en Deuteronomio capítulo 34, ustedes lo pueden leer en ese pasaje. Y leemos que Dios se encargó de enterrar a Moisés para que nadie sepa dónde está. Y aquí entendemos que él le delegó esta función al arcángel, para que nadie sepa dónde estaba enterrado Moisés. ¿Con qué objetivo? Dios no quería que se conservaran los restos de Moisés o se conocieran dónde estaban para que no se convirtiera en motivo de veneración u adoración para el pueblo de Israel. Porque en realidad Moisés fue el líder más grande del Antiguo Testamento. Y Dios tuvo un propósito para esto. Entonces le entregó la tarea a Miguel, para enterrarlo donde nadie pudiera encontrarlo. Pero Satanás quería lo contrario. Satanás quería que la gente pueda centrar su atención en él, es decir, en la creación y no en el creador. Y esto sucede hoy en día también. La gente pone su fe, su atención en la creación, en la criatura y no en el creador. Y esto nos aleja de una comunión con Dios. Necesitamos quitar todo esto. Ese fue el motivo por el cual Dios quiso enterrar o mandó al arcángel a enterrar a Moisés para que nadie sepa dónde estaba. Ahora, Judas nos muestra que Miguel utilizó la palabra para terminar la contienda contra Satanás cuando le dijo, Jehová te reprenda. Esas fueron las palabras del arcángel. Ahora, ¿yo por qué digo que el arcángel utilizó las escrituras? Él usó las escrituras para reprender a Satanás. Si estudiamos el Antiguo Testamento y vamos al profeta Zacarías, si ustedes leen el capítulo 3, los versículos 1 al 2, vemos a qué se está refiriendo. Zacarías 3, 1 al 2 dice,
me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Se dan cuenta? El arcángel utilizó las escrituras para reprender a Satanás. ¿A qué otro episodio les trae memoria esto? ¿A qué otro episodio del Nuevo Testamento les recuerda el hecho de que se utilice las escrituras para reprender a Satanás? A la tentación de Cristo, ¿no es así? Que el Señor 3 veces fue tentado, 3 veces acudió a las escrituras y a través de la palabra, pues contestó a Satanás. Lo mismo sucedió con este arcángel. Ese es el punto central, porque esto nos muestra que necesitamos comprender que la palabra es la defensa eficiente y eficaz en nuestra vida para cualquier situación. Te lo repito, la palabra de Dios es la herramienta para tu vida, para que tengas una defensa eficiente y eficaz. ¿Dónde está el problema? El problema es que muchos nos quedamos en el hecho de que la palabra es eficiente y no la convertimos en algo eficaz. ¿Conoces la diferencia? Es sutil, pero es importante. Les pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo sufro de migraña y hay momentos en los cuales la migraña literalmente me anula por completo. No puedo ver la luz, no puedo escuchar sonidos, la cabeza me explota, pierdo el equilibrio y estoy muy mal. El doctor de la iglesia pues me recetó una pastilla muy buena. Esta pastilla es eficiente. Esta pastilla por los químicos, por todas las cosas que tiene, es tremendamente eficiente, porque quita la migraña en cuestión de 1 o máximo 2 horas. Hasta esas migrañas tan fuertes solamente puede ser vendida por receta médica. Es eficiente, es tremendamente eficiente. Ahora imagínense, yo estoy tirado en cama, la pastilla está en el velador junto a un vaso de agua. Yo sé que esa pastilla es eficiente. El médico sabe que esa pastilla es eficiente. Mi esposa sabe que esa pastilla es eficiente. Por eso la puso ahí con un vaso de agua para que yo la tome. Y si no la tomo, ¿qué pasa? No me sirve de nada. ¿Cuándo hago eficaz a la pastilla? Cuando la tomo. Cuando la tomo y comienza a tener su efecto, esa pastilla es eficaz. Eso es lo que necesitamos nosotros. Ver cómo está nuestra vida. Ver cómo está nuestro contacto con las Escrituras. Podemos conocer mucho de la palabra. Podemos decir la palabra aquí, la palabra allá, la palabra esto, la palabra aquello, porque sabemos que es eficiente. ¿Pero le estamos haciendo eficaz? Todos necesitamos meditar en esto. Porque solamente la hacemos eficaz cuando la vivimos, la ejecutamos en nuestra vida. De nada me sirve a mí conocer tanto de las Escrituras y no aplicarlo a mi vida. No vivir conforme a las Escrituras. Y lo mismo sucede con todos nosotros, hermanos. No necesitamos eruditos bíblicos que conozcan la Biblia de punta a punta y que no la vivan. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que conozcan la palabra, que amen la palabra, que vivan la palabra, que prediquen la palabra a tiempo y a destiempo, con su boca y con su manera de vivir. Eso es lo que necesitamos. Hombres y mujeres que sepan que la palabra de Dios es eficiente y la hagan eficaz en su vida. Eso necesitamos. Y a veces nosotros nos quedamos en el hecho de que la palabra es eficiente. Hagamos de la palabra algo eficaz en nuestro ser, en nuestra vida. Así que meditemos cómo estamos al respecto. Porque esto nos da otra característica de los falsos maestros, cuya enseñanza no está basada en las Escrituras.
sino en su propia experiencia y en su consejo. Porque dice el versículo 10 de Judas: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es muy fuerte lo que dice Judas de los falsos maestros. Él está diciendo que no conocen la palabra, le enseñan mal y están blasfemando en contra de la palabra. Y lo que conocen por experiencia personal o propia es como los animales irracionales. Y es muy fuerte, porque enseña que ellos ignoran la palabra. Por eso la evitan y la usan superficialmente y en la menor cantidad posible. Hoy en día la iglesia adolece de esto y necesitamos sanar esta circunstancia. Es por eso que hoy en día se evita predicar todo el consejo de Dios. Necesitamos escuchar sistemáticamente la predicación de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, sin excluir ninguna parte. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para nuestra vida. Es eficiente. Hagámosla eficaz. Judas nos da a entender que en el caso concreto de los falsos maestros, su conocimiento es simplemente instintivo. Y eso está sujeto a su experiencia y a un conocimiento subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno puede pasar muchos años en la iglesia y escuchar las predicaciones, asistir a talleres y todo eso, pero no tener un contacto personal con las Escrituras y estudiarla de manera personal y escudriñarla versículo a versículo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Porque solamente con la eficiencia y eficacia de la palabra en nuestras vidas vamos a poder evitar cualquier falsa enseñanza. Esa es la única manera, hermanos. Vamos a quitar de nosotros cualquier mal ejemplo que haya sido plantado. Porque vamos a acudir a la palabra y le vamos a preguntar al Señor: Señor, te ruego que muestres qué no te agrada. ¿Cuál es mi pecado del cual necesito arrepentirme? Y el Señor nos responderá a través de la palabra. Y podemos acudir a Él. Podemos clamar a Él porque Él nos responderá. Esa es la garantía y promesa que tenemos. Que vivimos para un Dios santo que nos ama, que se entregó por nosotros. Y nos ha dado su palabra para conocerlo. Hermanos, en el Antiguo Testamento el Señor se manifestó, se dio a conocer a través de sus nombres y sus atributos. En el Nuevo Testamento Dios se dio a conocer a través del Hijo de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Cristo? A través de las Escrituras. Amemos la palabra. Entendamos que es eficiente, pero volvámosla eficaz para nosotros. Y Judas cierra esta sección dando 3 ejemplos de juicios para estos falsos maestros. Y prestemos atención a estos juicios, porque dice en el versículo 11, ¡ay de ellos! Y este ay es directo para los falsos maestros, pero también nosotros debemos poner nuestra vida a la luz de las Escrituras y ver cómo estamos caminando. Dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Veamos qué quiere decir esto. ¿Cuál fue el camino de Caín? Génesis 4 habla del episodio referente a Caín y Abel. Sabemos que Caín trajo una ofrenda vegetal a Dios y este sacrificio no fue acepto delante del Señor. Y la disputa está en que, Caín trajo una ofrenda vegetal y Abel una ofrenda animal. Ese no es el punto. Porque en realidad en ese tiempo la ley no había sido dada. Y es más, cuando la ley se dio, se habla de ofrendas vegetales. El problema no fue la ofrenda como tal.
¿Cuál fue el problema que hubo en Caín? La palabra es hermosa y sutil en ese aspecto, porque si ustedes leen Génesis 4, versículos 4 al 5, van a entender cuál es el problema. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué vio primero? Cuando vio a Abel, ¿qué vio primero? ¿La ofrenda? No, la palabra dice que vio primero a Abel y después su ofrenda. Lo mismo pasó con Caín. Primero vio a Caín y después vio su ofrenda. Eso quiere decir que el corazón de Caín albergaba pecado. Por eso es que no agradó la ofrenda de Caín, porque era una ofrenda hipócrita. ¿Qué características podemos ver en Caín? Era un hombre celoso. Era un hombre celoso porque el relato nos dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Pues él llevó algo, no le agradó al Señor y se enojó. Se enojó mucho y su semblante decayó. Esto quiere decir que este hombre no aceptaba la confrontación, no aceptaba las llamadas de atención. Y eso es peligroso. Y algo cultural en nosotros es que lo último que queremos es que nos llamen la atención. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que nos hemos equivocado. Es más, cuando alguien nos llama la atención, vamos a dar un montón de pretextos. Y es más, yo no soy el culpable, tú eres el culpable, por tu culpa yo he hecho esto. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Pero en realidad lo que necesitamos es ver primero pues la viga que es en nuestro ojo y dejar de ver la paja en el ojo ajeno. ¿En qué estamos fallando nosotros? Para que cuando nos llamen la atención, nos reprendan, aceptemos nuestro error, porque estamos siendo redargüidos de pecado para arrepentimiento y para bendición. Necesitamos entender esto. Caín no aceptaba esto. Caín no aceptaba que nadie le llame la atención. Y eso hizo que él fuera controlado por el pecado hasta el punto de convertirse en el primer asesino. Algo terrible. Fue un hombre irreverente. Y esto debe hacernos pensar. Fue un hombre irreverente por la dureza de sus palabras. Porque el versículo 9 dice que cuando el Señor le preguntó por su hermano, él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es como que Caín le dijera al Señor, ¿a mí qué me importa mi hermano? ¿Te das cuenta de la dureza de palabra de Caín en contra del Dios Altísimo? Si alguien responde así al Dios Altísimo, a nuestro Dios Todopoderoso, ¿cuánto más a cualquier ser humano? Y este fue un hombre duro de corazón, irreverente. ¿Cómo está nuestra palabra con las demás personas? ¿Cómo estamos nosotros contestando a la reprensión de otras personas? ¿Con humildad o con altanería? Ese fue el camino de Caín. Judas pone a este hombre, a Caín, como ejemplo del comportamiento de los falsos maestros y pone en claro que el fin de ellos es el mismo que el de Caín. Hermanos, nosotros necesitamos poner nuestra vida delante del Señor y pedir que cambie estas circunstancias. Porque podemos tener respuestas altaneras, podemos tener celos, iras, contiendas, y necesitamos tener un corazón limpio delante del Señor para que nuestra vida, la mejor ofrenda que podemos entregar, le sea agradable. Hagamos esto, hermanos. Porque después habla del error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Porque cuando vamos a Números capítulo 22, vemos la vida de este profeta. Y fue un profeta de doble ánimo. ¿Qué quiere decir esto de doble ánimo? Vemos que era caprichoso. Era caprichoso porque él buscaba hacer lo que él creía que debía hacerse, aun cuando fuera en contra de la voluntad de Dios. A él le ofrecieron dinero para maldecir al pueblo de Israel. Y él fue para cumplir eso. Fue Dios quien evitó que esto suceda. Él fue codicioso porque su motivación principal era profetizar por amor al dinero. Es decir, que él profetizaba al mejor postor en realidad. Y de la misma manera que Balaam,
Los falsos maestros, los falsos profetas, voluntariamente siguen este camino y dejan de lado el camino del Señor. Porque igual que Balaam, ellos anhelan alcanzar riquezas, anhelan alcanzar la fama, anhelan alcanzar renombre, anhelan alcanzar popularidad, quieren honores, diferentes cosas, donde ellos sean los que brillen y no el Señor. Y no les importa la manera de obtener esto. El único que brilla acá es Cristo. El único que debe brillar en la iglesia es Cristo. Nosotros simplemente reflejamos la luz del Señor en cuanto el espejo que somos está limpio por la palabra. Si estamos limpios por la palabra, vamos a reflejar la luz de Cristo y no nos verán a nosotros, verán al Señor en nuestra vida. Y esto traerá gloria y honra a nuestro Señor y bendición al pueblo de Cristo. Una vez más, la palabra es eficiente. Hagámosla eficaz en nosotros. Y de la misma manera que pasó con Balaam, el juicio de Dios ha sido dispuesto para estos falsos maestros. Así que no sigamos este camino. Después nos habla de la contradicción de Coré. Coré fue un levita en los tiempos en los cuales estaban en el desierto el pueblo de Israel. Y este levita tenía un honroso cargo de servir a Dios en el santuario. Imagínense lo que él hacía. Él servía al Dios Altísimo, a nuestro Dios Todopoderoso en el santuario. Pero junto a otros hombres, y organizó un levantamiento en contra de la autoridad establecida por Dios. En ese tiempo fue Moisés y Aarón. Si ustedes leen Números 16, van a ver que él levantó gente para ir en contra de la autoridad establecida por Dios. Y el levantamiento que lideró Coré finalizó con el juicio de Dios contra los rebeldes. Números 16, versículos 31 al 33 nos dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Wow, es muy fuerte lo que pasó con este hombre. Y Judas señala que el juicio está determinado contra los falsos maestros que voluntariamente desprecian la autoridad divina y desobedecen la autoridad establecida por Dios y la palabra. Así que, hermanos, sujetémonos a la autoridad, a la palabra, al Espíritu, a la cabeza que es Cristo Jesús. Judas habla de cosas muy fuertes en su palabra. Judas habla de cosas muy duras en contra de los falsos maestros. Pero yo tengo un anhelo esta mañana. Mi anhelo no es que tengan miedo de falsos maestros, no. No teman a los falsos maestros, porque su fin está dado por el Señor. Y nuestra defensa eficiente y eficaz es la palabra. No tengan temor de ellos. Mi anhelo es que comprendamos que la palabra de Dios es suficiente. Es más que suficiente. Y esto hace a la palabra eficiente. Pero mi anhelo, mi oración es que ustedes la hagan eficaz en su vida. Esto es lo más importante. Mi oración es que en todo este tiempo que como iglesia estamos predicando la palabra, les hayamos contagiado pasión, amor, necesidad por las Escrituras. Les hayamos contagiado a ustedes la necesidad de llevar su vida a la luz de la palabra, de llevar su vida al espejo de la palabra para ver cómo estamos, para arrepentir nuestra vida de todo pecado, para restaurar comunión con el Señor. Y si alguno aún no tiene esa relación personal con Cristo, hoy es el momento de decirle: Señor, yo te necesito como mi Salvador. Reconozco mi incapacidad de librarme del pecado y te necesito solamente a ti. Solamente tú puedes ser mi Salvador. Hermanos, yo quiero animar a todos ustedes que entendamos esto.
Si ustedes me preguntan con qué quiero que se vayan esta mañana, es con esto simplemente. Que la palabra es eficiente, pero es nuestra labor hacerla eficaz. Y yo te animo que luches en que esto sea una realidad. Amén. Oremos, pónganse de pie, por favor. Señor Jesús, estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos porque tu palabra es hermosa. Porque tu palabra, Señor, nos lleva a comprenderte, a entenderte, a buscarte, a amarte, a vivirte, Señor. Queremos rogarte que tú pongas en nuestra vida amor por ella. Porque la manera de comunicarnos contigo es a través de ella, la manera de conocerte es a través de ella, la manera de vivir conforme a tu corazón es a través de ella. Hoy, Señor, entendemos perfectamente que tu palabra es eficiente, por cuanto es tuya y tú soplaste vida para que sea verbo en nosotros. Señor, te rogamos que nos des la fortaleza para luchar y hacerla eficaz en nosotros. Es nuestro anhelo, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, Bolivia. Zona Obrajes, calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre. Suscríbete. Dios los bendiga.